Seguimos con el noticiero popular de Barricada TV. Estamos con la invitada del día de hoy. Ella es Lila Báez, es del Movimiento 138. Bienvenida, Lila. Muchas gracias, Luciana. Bueno, hoy lo que nos convoca para hablar con ella tiene que ver con la sentencia del caso Curuguatí, que se dio el lunes, y que tiene que ver un poco con la historia de Paraguay, ¿no? En general. Contanos y recordanos un poco la historia, qué es lo que pasó en Marinacue en el 15 de junio del 2012, y contanos un poco en qué terminó esta sentencia tan irregular, tan injusta. Irregular e injusta desde el primer día, ¿no? Porque el 15 de junio de 2012 hubo un contingente de policías, 324 policías con fuerzas de la FOPE, que cayeron para hacer un desalojo cuando en realidad tenían un orden de allanamiento, que no es lo mismo, para desalojar a 50 campesinos y campesinas, mujeres, niños, ancianos. Eso terminó en un violento desalojo y con la muerte de 11 campesinos y 6 policías. De ese día hubo 14 apresados, ¿no? 3 fueron finalmente absueltos, digamos, o sea, se terminaron, digamos, arreglando en esos días nada más la libertad de ellos. Hay una menor todavía que el 18 empieza el juicio de ella, que es una menor de edad en ese momento, ahora ya no. Y fueron sometidos a juicio 11 personas que fueron condenadas el lunes pasado de 35 años para Rubén Villalba, el resto 20, 18, las mujeres 6 años. Y nada, es un juicio completamente nulo desde el primer día, porque no se respetó nunca el debido proceso a estas personas. Se utilizó la lucha campesina en ese momento. Este episodio terminó con el golpe de Estado parlamentario al presidente electo democráticamente, Fernando Lugo, en un juicio express que le dieron 24 horas para que preparara su defensa. En 2 horas fue destituido el presidente decide renunciar, y desde ese día están los campesinos sometidos, digamos, violentados en todos sus derechos, todos, absolutamente todos, y por consecuencia los paraguayos y paraguayas, ¿no? Porque para entender un poco el caso Curuguatí, hay que decir que en Paraguay el 85% de las tierras cultivables está en manos del 3% de la población, en un país donde el 43% es campesina, rural. Entonces hay un avasallamiento realmente hacia la cultura campesina en manos de grandes terratenientes, de dueños de los medios, que son los que finalmente armaron este circo y utilizaron a estos campesinos, a la lucha campesina, porque la lucha campesina no empieza con Curuguatí, la lucha campesina viene de años. O sea, en la época de la dictadura Stroessner se regalaron más de 8 millones de hectáreas, que son las que nosotros llamamos tierras malavidas, tierras que fueron repartidas a amigos de los colorados estronistas, que hoy en día siguen estando en el Partido Colorado, en las cúpulas de los partidos tradicionales, que son los que finalmente es lo que sostiene a la justicia paraguaya, ¿no? Porque esa es la gente que finalmente hace de tribunal y decide por la vida de 11 personas y decide encerrarlos en cárceles miserables, ¿no? Donde quienes habitan esas cárceles son gente que son completamente excluidas del sistema capitalista y de este narcogobierno que tenemos en este momento, porque todo este montaje termina legitimando el golpe de Estado parlamentario. Con la condena de nuestros compañeros y nuestras compañeras termina cerrándose todo esto que empezó el 15 de junio de 2012. Te quería preguntar sobre eso, o sea, ¿qué balance hacen del golpe de Estado contra Lugo, la destitución contra Lugo, hasta ahora? ¿Qué balance hace de cómo fue cambiando la situación política? Y bueno, en general, no solamente respecto a los derechos humanos, sino sobre todo el modelo de país. Y el modelo de país está siendo manejado por un presidente que es un narco, que tuvo problemas con la justicia, por narcotraficante realmente, o sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre realmente. Horacio Cartes es un tipo que fue investigado y acusado por narcotráfico realmente. Es un tipo ese es el tipo que está ahora en el poder, un tipo que de política siempre dice que él no habla, pero es presidente. Que alguien me explique cómo puede ejercer realmente, cómo se puede hacer gobierno si vos no hablas de políticas que incluya realmente al pueblo paraguayo. O sea, es un tipo que después de Lugo, hay que decir que rompe con 61 años del Partido Colorado, que siempre estuvo en el gobierno, rompe con eso, hay un quiebre democrático realmente, democrático entre muchísimas comillas, ¿no? Y cuando asume Cartes,
inmediatamente, al momento que asume, al mes que asume, él decide militarizar las tres provincias, nosotros en realidad los 3 departamentos más grandes del Paraguay, donde se da una lucha gigante, digamos, de campesinos y campesinas que están en su legítima defensa de la vida, pues no es solo como, no es, o sea, es en defensa de la vida, es la lucha por la vida realmente en Paraguay, que un poco viene a resumir lo que es el caso Curuguaté, lo que le pasa a miles y miles y millones de campesinos y campesinas en el Paraguay. O sea, la situación política de Paraguay está en un momento terrible porque estamos en manos de un presidente que es un narco, que es un asesino y que no le tiembla la mano realmente para criminalizar la lucha social. Ahora, en este escenario de tanta persecución a los campesinos, bueno, y a la sociedad en general, ¿qué nos puedes contar de la situación en las cárceles? Porque sabemos, por ejemplo, por noticias muy recientes de la cárcel de Tacumbú, que tampoco es que circuló mucho las condiciones en las que se encuentran los presos, pero por lo menos se sabe que están en condiciones de total, es una desidia total, ¿no?, en la que se encuentran. Sí, sobre eso, digo, agregando lo que planteaba Luciana recién, que ya llevan, ¿no?, 10 años encarcelados los 6 campesinos acusados del secuestro de Cecilia Cubas. Sí, bueno, ellos fueron extraditados de acá en el 2008, se rompe de hecho esta cosa que tiene la Argentina de dar realmente solidaridad a los refugiados políticos con el caso de los 6 compañeros campesinos. Ellos están y desde el 2008 hasta ahora están en Tacumbú, tenían su espacio de trabajo, porque esto que vos comentabas pasó hace apenas unas semanas. Para entender un poco, Tacumbú es una cárcel donde por estructura puede tener, digamos, está preparado para tener 3.000 presos y hay más de 6.000, ¿no? Obviamente que no hay forma de evitar una catástrofe o una masacre como la que pasó hace poco y como la que no es la primera vez tampoco. Hubo un incendio en el espacio de trabajo justamente de uno de los 6 campesinos, espacio político y de formación también adentro de la cárcel, porque ellos hacen un trabajo muy interesante. Ese es el lugar de lucha realmente de los 6 campesinos, y cualquiera que conoció, que vio realmente a los compañeros, te das cuenta que cuando ellos dicen este es nuestro lugar de lucha, es así, reivindican ese espacio porque es lo que les tocó, y es el mismo montaje que el caso Curuguaté es el caso de los 6 campesinos. Ni una sola prueba y tienen una condena de 30 años, ni una sola prueba, ni la más mínima. Hay tan solo un testigo anónimo que dice que ellos estuvieron el día en el que se planeó la muerte de Cecilia Cubas. Un testigo anónimo. Y eso fue suficiente para la injusticia paraguaya, para condenar a 30 años de cárceles a 6 personas inocentes también, como el caso de los 11 campesinos. Lila, el lunes, cuando se da la sentencia, familiares y todo el sector de organizaciones que estaban en solidaridad con los campesinos tomaron la sala judicial donde se dio la sentencia, y a la vez, durante todos estos años, inclusive ustedes acá también en Buenos Aires, han hecho varias campañas de solidaridad por la absolución de los campesinos. Bueno, contanos un poco de esto como para ir cerrando la entrevista. El lunes y después de la sentencia, todos los abogados y familiares de las víctimas de Curuguaté deciden tomar exigiendo la nulidad ya. Primero, ¿por qué piden la nulidad? Porque en el momento en el que se dicta la sentencia, una de las presas, Dolores, no estaba en la sala. No puede pasar eso. O sea, para que eso de verdad tenga peso, tendrían que haber estado los 11 personas acusadas. Entonces ellos exigen nulidad. Nulidad pedimos del día 1 igual. Pues sabemos que como te decía, el debido proceso jamás se respetó. Ahora mismo se levantó la toma. Se juntaron con todo el pleno de la Corte, ellos exigen la nulidad ya, seguimos exigiendo la nulidad ya, y estamos, digamos, pidiendo que toda la Corte se pronuncie realmente, que se pueda dar la nulidad. Y campañas hicimos desde el día 1 y hasta ahora. La más reciente fue Tiempo de Libertad, que pedíamos la absolución. Nosotros decimos que le dimos una mínima chance realmente al tribunal como para que de verdad escuchara al pueblo paraguayo, porque el lunes todo un pueblo estuvo en la plaza acompañando a las personas encadenadas desde el día, una semana antes de la sentencia, exigiendo la absolución ya. Obviamente desoyeron a todo un pueblo y ahora estamos pidiendo la nulidad desde acá y desde allá.